Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de la primera carrera de automóviles hecha con inteligencia artificial, donde también intervinieron ahí pilotos humanos y hubo mucha actividad en esto que hemos llamado Drive to Survive, ahí con AI intermedias. Vamos a ver qué pasó con esto. Vamos a hablar de una inclusión tecnológica más evolucionada, ya sabrán de qué nos estamos refiriendo. En nuestra siempre gustada sección de ¿será Elon o será sandía? Híjole, hoy andamos con los chistoretes a full. Nos encontramos en China al señor Musk. Les vamos a platicar qué fue a hacer y por qué no está tan contento con su visita. Vamos a hablar de fondos verdes, no tan verdes. En realidad lo único verde que ha habido en alguno de ellos es el color de los dólares. Vamos a hablar del misterio del poderoso chatbot que desapareció sin dejar rastro. De todo eso y mucho más hablaremos aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya escucharon ahí cómo está el menú del día de hoy y solo falta presentar a los comensales, que somos sus servidores. Yo soy Ricardo Massa y del otro lado está mi querido amigo Bernardo González, experto en tecnología. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Siempre un gusto saludarte. Igualmente, Rick, muy contento de escuchar este menú que acabas de presentar. Hay unas notas bien padres, mucho que comentar. Esta visita de Elon a China da mucho de qué hablar. Sí, vamos a ahondar un poquito en eso. Pero bueno, primero recordarle a la gente que puede entrar en contacto con este podcast a través de nuestra cuenta de correo, que es tecnófagos@kio.tech, K de kilo y latina o.tech, T-E-C-H. También, y si me preguntan a mí, mejor pueden hacerlo a través de nuestro grupo de Telegram. Simplemente ahí descargan la aplicación de Telegram, buscan la palabra Tecnófagos y ahí estamos Bernardo y yo con un muy nutrido grupo, muy entusiasta grupo de gente que sabe mucho de tecnología y que en gran medida construyen este podcast, sugiriéndonos las notas y de qué quieren que hablemos. Así que pues súmense a esa comunidad porque la verdad es que van a aprender un montón de cosas. Yo ciertamente aprendo mucho cada vez que me asomo a ese grupo, que es bastante frecuente. Entonces pues ahí está puesta la mesa, mi querido Bernie, y si te parece pues vamos entonces a entrarle a la primera nota del día de hoy. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Y lo primero que tenemos, mi querido Bernie, es este tema que nuestros queridos redactores y mi querido amigo Roger Flores bautizó como Drive to Survive, ahí poniendo en el centro el AI de Artificial Intelligence, pero pronunciarlo estaba muy complicado. Entonces, pero bueno, se intentó hacer ahí el gag. Tienes que leerlo para que entiendas de dónde lo metió. Exactamente. Pero bueno, lo que sí está muy interesante, Bernie, es esto de que pasó el fin de semana pasado, que el mundo del automovilismo pues entró a una nueva era con este lanzamiento de la nueva Liga de Carreras Autónomas, esto en Abu Dhabi. Equipos de la Universidad Técnica de Múnich, de Alemania, se alzaron con la victoria en el circuito de Yas Marina en un evento descrito como llevar un experimento científico a la pista, al empujar los límites de la tecnología autónoma. Ahí hubo 8 equipos en esto, representando a grupos de países tan diversos como Estados Unidos, Alemania, Suiza, China, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Singapur e Italia. Ahí participaron, Bernie, compitiendo por un fondo de premios de $2.25 millones. Todos tuvieron acceso al mismo automóvil. Esto fue muy interesante. El coche era un Dallara Super Fórmula de 2023, equipado con 7 cámaras Sony, 4 sensores de radar ZF y 3 unidades de LiDAR, de estos sensores de los que ya nos has explicado y hemos platicado bastante, estos de la marca Sillond, como parte de una pila de conducción autónoma que también cuenta con una GPU de NVIDIA, por supuesto. La variable entre los equipos, o sea, lo que era diferente es cómo utilizaban las habilidades de codificación, los algoritmos de AI y aprendizaje automático para enseñar a sus autos, al auto, cómo conducir. Entonces,
Bueno, pues fue muy interesante lo que ocurrió aquí. Los elementos que la inteligencia artificial tenía que dominar, pues es básicamente lo que controla una escudería de Fórmula 1 o de cualquier división de automóviles. Es decir, la compresión de los niveles de agarre, el manejo de las temperaturas de los neumáticos, la predicción de los movimientos de los autos rivales, los adelantamientos. Entre lo que hace la escudería, entre lo que hace el piloto, pues todo esto lo tenía que hacer una inteligencia artificial. Lo último que te comento, Bernie, antes de que me digas qué opinas de todo esto, es que fue muy interesante ver que ahí también participó un piloto humano. Por ahí anduvo merodeando un expiloto de la Fórmula 1, el ruso Daniil Kvyat, que realizó una demostración en contra de un auto autónomo en un desafío inteligencia artificial contra lo humano. Y aunque Kvyat fue claramente fue más rápido, pues sí elogió la tecnología posteriormente y dijo que fue muy interesante correr contra una fórmula, contra un coche gobernado por una inteligencia artificial. Entonces, pues muy interesante lo que pasó. Por ahí vimos errores, o sea, un coche de pronto se puso a dar vueltas en círculo, eso provocó que hubo una bandera amarilla, entonces como que muchas cosas se desconchinflaron, pero sin duda muchos pasos en la dirección correcta, ¿no? Y absolutamente, mira, a mí lo primero que me llama la atención, y invito a la gente que nos está escuchando a que vea los videos que están en YouTube y en cualquier red social, es súper interesante porque esta es una de las primeras versiones, ¿no? de coches autónomos llevados a este deporte del automovilismo a gran velocidad. Estos coches muy parecidos a los de Fórmula 1, con una tecnología igualmente muy similar, que están repletos de sensores. Yo ya lo he comentado varias veces aquí, me atrevo a decir que el automovilismo, particularmente la Fórmula 1, es seguramente el deporte que más tecnología utiliza, ¿no? Tiene sensores de telemetría para todo, ¿no? El motor, la transmisión, los frenos, la suspensión, la aerodinámica juega un papel importantísimo en la velocidad, en el agarre, sensores de temperatura, presión, hidráulicos, tienen acelerómetros, giroscopios, saben la aceleración lateral, longitudinal, la velocidad angular. Cientos o si no es que miles de cosas que está llegando toda esta información a computadoras en tiempo real, y tal como lo describes y lo hemos visto en las carreras de la Fórmula 1, pues es una sofisticación tremenda, ¿no? Juegan con el clima, con el desgaste de las llantas, la temperatura de la pista, el viento, muchísimas cosas para hacer un deporte muy excitante. Pero al ser un deporte humano, pues tiene que haber una persona involucrada ejecutando la actividad, ¿no? En este caso, conducir el vehículo. Cuando esto lo llevamos a un terreno de solamente la máquina, primero que nada, estamos viendo una versión muy precaria o preliminar, donde efectivamente los coches pues de repente se despistan, se confunden unos con otros, son demasiado precavidos, no agarran las velocidades como las agarraría un humano, pero creo que va a ser una cuestión de tiempo. Y me parece que es inevitable que suceda algo similar a lo que ha pasado con otras actividades como el ajedrez, como el Go, como los videojuegos, StarCraft y muchas otras actividades donde estos algoritmos han alcanzado tal grado de sofisticación, destreza y habilidades que pues no hay manera de que un humano juegue mejor al ajedrez o al Go que lo que hacen estos algoritmos, ¿no? Aquí me parece que en algunos años vamos a ver estos automóviles desempeñándose a velocidades mayores de las que puede hacer un humano. De entrada, pues están las condiciones físicas, ¿no? Las fuerzas G que puede soportar un humano, el tiempo que estás en la carrera, el desgaste físico, ¿no? El calor les juega muy en contra, los nervios, la tensión, la presión de un carro al lado, etcétera, que cuando estás hablando de máquinas, pues esto no existe, ¿no? Y solamente por futurear, fíjate que a mí me gusta siempre que veo estas cosas imaginarme cómo sería en el futuro una actividad totalmente autónoma, ¿no? Y se me ocurrieron algunas cosas, a ver qué te parece a ti y a nuestros amigos que nos escuchan. Por ejemplo, hoy en día en la Fórmula 1, muchas de las tomas aéreas, o si no es que todas, las hace un helicóptero, ¿no? Y es un helicóptero normal, conducido por un piloto y trae un camarógrafo. Pero ya hemos visto que los drones, sobre todo estos de First Person View, alcanzan grandes velocidades. Hay por ahí un video de unas prácticas de Verstappen con lluvia, donde uno de estos drones lo sigue a la par, a la velocidad a la que va en las rectas a 350 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, imagínate el automóvil
comunicándose con el dron sabiendo milésima de segundo por milésima de segundo la maniobra que va a ejecutar, por ejemplo, en una curva, y el dron se podría acercar demasiado al coche y seguirlo en la trayectoria de la curva, y por ejemplo podría sacar unas tomas increíbles, ¿no? Por ejemplo, en la Fórmula 1, cuando se empiezan a gastar las llantas de manera dispareja, pues le avisan al piloto y el piloto tiene ciertos controles en el volante para hacer algunos ajustes en la aerodinámica del coche, ¿no? O de esos por reglamentación, ¿no? Porque la podrían hacer tal vez desde los pits, pero lo tiene que hacer el piloto. Aquí imagínate estos algoritmos de los que nos estás hablando, pues se podrían programar para que el coche fuera aprendiendo de la pista de otros coches. Sería interesantísimo, por ejemplo, si un coche se accidenta, pues imagínate, instantáneamente todos los coches se enteran del accidente y todos automáticamente bajan la velocidad hasta que retiren ese automóvil, y luego, una vez que está fuera, sin un carro insignia ni nada, pues se podría volver a reintegrar la carrera, ¿no? El cambio de las llantas es espectacular, ver cómo lo hacen en menos de 2 segundos. Un grupo cercano a 20 personas. Es como, eso era imposible, ¿no? ¿Cómo le cambias a un automóvil 4 llantas en menos de 2 segundos? Pues a lo mejor aquí una máquina, un robot, podría cambiarle las 4 llantas en, no sé, 100 milésimas de segundo, ¿no? Algo todavía mucho más sorprendente. Y bueno, todo eso creo que irremediablemente nos va a llevar a una nueva categoría de entretenimiento, y por supuesto esto no va a reemplazar las carreras de los coches conducidos por humanos, pero tal vez sea un complemento muy interesante para el propio espectáculo, ¿no? Imagínate una carrera previa de coches autónomos dentro de unos 3-4 años, y a lo mejor esos coches hacen maniobras o alcanzan velocidades que pues para un humano son inalcanzables, ¿no? Y sería muy padre para los espectadores, tanto los que están presencialmente en la pista como desde cualquier otro medio, pues poder presenciar ese tipo de cosas, ¿no? Sin duda, pues ya tenemos una Fórmula E por ahí, ¿no? Entonces, no sería descabellado pensar que pudiéramos tener una fórmula autónoma con las características que estás describiendo. Y a mí en lo personal me emociona muchísimo eso, como lo acabas de platicar, ¿no? Yo creo que sí tendría definitivamente un mercado. Me faltó comentar que este evento fue organizado por Aspire, que es una subsidiaria del Consejo de Investigación en Tecnología Avanzada, la ATRC, de Abu Dhabi, y que hubo 10,000 espectadores. O sea, entonces ahí en el circuito de Jazz Marina, muy conocido, por supuesto. Entonces, vaya, pues la verdad es que esto arranca bastante bien y pues solamente va a mejorar, ¿no? Estoy leyendo el libro de The Coming Wave, la ola que viene. ¿Cómo se apellida el autor? Mustafa. El que fundó OpenAI con Demis Hassabis. Nunca me acuerdo del apellido de este hombre. Ahorita se los digo. Pero bueno, justo lo que él habla es de la velocidad de adaptación, de cómo la ley de Moore ya nos queda chica para la rapidez de la ola de la inteligencia artificial. Y pues con esto que describes, sin duda tenemos todavía mucho más motivos para pensar que esto va a ser verdaderamente increíble, la velocidad a la que vamos a tener que adaptarnos. Se llama Mustafa Suleyman. Claro. Ya lo leí y está buenísimo. Una gran recomendación. Buenísimo. Sí, sin duda que sí, para todos nuestros amigos de Tecnófagos. Vamos con lo que sigue, mi querido Bernie. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y lo que sigue es una inclusión tecnológica más evolucionada. Me encantó esta nota, es muy inspirador lo que está pasando. Algunas startups europeas enfocadas a tecnología están aprovechando la inteligencia artificial para ayudar a algunas personas con discapacidades y algunas discapacidades muy específicas. Lograr una vida mejor para las personas con discapacidades es un objetivo muy loable, pero la tecnología de accesibilidad no ha sido tradicionalmente muy popular, o sea, no ha sido muy apoyada. Para entender lo que estamos diciendo aquí, en 2022 las empresas de tecnología para discapacidades atrajeron alrededor de $4,000 millones en inversiones en etapas tempranas, lo que es una fracción de la captación de fondos por ejemplo, de otra categoría como el fintech, ¿no? O sea, se dedica muy poco dinero a este tipo de causas que pues, sin duda son muy nobles. Una razón es que las startups de tecnología para discapacidades a menudo se consideran demasiado nicho como para lograr una viabilidad comercial, al menos a la escala que exigen el capital de riesgo. Entonces,
bueno, pues se supone que están construyendo para una minoría. Sin embargo, algunas startups también han comenzado a servir a la población más amplia y agregar algo de inteligencia artificial, pues siempre ayuda. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, startups europeas que utilizan la inteligencia artificial para accesibilidad. Por ejemplo, ahí está Visualfy, que aprovecha la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas con pérdida auditiva. Curioso porque uno con el nombre pensaría que tienen más que ver con lo visual, pero bueno, con pérdida auditiva. Esta es una startup española que se enfoca en la seguridad y la autonomía, en lo que incluye una inteligencia artificial de reconocimiento de sonido. Esto escucha alarmas de incendio, el sonido de un bebé llorando en la casa, por ejemplo. La empresa ofrece a los consumidores una aplicación que también sirve como compañera de Visualfy Home, su suite de hardware, que consiste en 3 detectores y un dispositivo principal, y también ingresó al sector público con Visualfy Places. Recientemente recibió financiamiento de la empresa ferroviaria estatal nacional de España, la famosa Renfe. Otro ejemplo, Bernie, es Nisper, que se escribe con K al principio, que utiliza IA para hacer que el habla sea más inteligible en entornos como cines, museos, transporte público y llamadas de trabajo. En la práctica esto es dividir el audio y mezclado en una pista mucho más clara. Fue entrenado en miles de videos en varios idiomas, con variaciones como ruido de fondo y hablas distorsionadas. Y bueno, pues ahí está entonces el caso de Nisper. Está otro parecido que se llama Wisp, que convierte el habla susurrada en una voz natural en tiempo real. Su audiencia principal son las personas con discapacidades, de voz en particular, que han perdido la voz pero que aún tienen una buena articulación. Por ahí está otra también muy interesante que se llama Acapela, que Acapela Group ha trabajado en desarrollo de texto, o sea, texto a voz durante varias décadas, y con uso de inteligencia artificial ahora la clonación de voz es mucho más sencillo. Entonces, pues resultados mucho mejores y el proceso es más rápido. Entonces, pues eso es parte de la revolución de la inteligencia artificial, es justo abaratar los costos, hacer los procesos más sencillos en un nicho, insisto, tan importante como la ayuda a la gente con discapacidades, ¿no? Absolutamente. Mira, parte de lo que estuve investigando a razón de estas notas que acabas de mencionar, todas súper interesantes, estas compañías, en el mundo actualmente hay 466 millones de personas que no escuchan nada, totalmente sordas. Y la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 esta cifra va a crecer a 1.500 millones de personas. Pero la parte tal vez más alarmante es que hay 900 millones de personas que tienen algún problema de escucha, ¿no? Desde el que tiene tinnitus, como tú y yo, el que a lo mejor le cuesta trabajo escuchar ciertos sonidos o algún problema auditivo, hasta alguien con tal vez algo más severo, pero que no es totalmente sordo. Y lo mismo, ¿no? Para el año 2050, la Organización Mundial de la Salud prevé que esta cifra puede llegar a 2.500 millones de personas. Es un número muy grande si lo ves en términos de la población. Y yo tuve la misma inquietud que tú, ¿no? De por qué se llama Visualfy. Suena como Spotify en la música. Pues dije, Visualfy, que tiene que ver con discapacidades auditivas. Y la parte interesante justo es que en lo que comentaste del hogar, se conecta a los dispositivos IoT del Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things. Y por ejemplo, cuando hay una alarma sísmica, tú puedes programar en tu casa que todos los focos LEDs inteligentes que tienes en tu recámara pues empiecen a centellar rápidamente, por ejemplo, de color rojo, ¿no? O si tienes un bebé y está llorando, pues que a lo mejor la luz se encienda intensamente de color blanco y también centelle, ¿no? O si hay algún otro problema, una alarma de incendio, alguna otra cosa, pues centelle de otro color, ¿no? Entonces tiene esta cuestión visual. Lo mismo tiene para un teléfono inteligente o una tableta o un televisor. Te manda algún tipo de señal visual que una vez que te lo explican de esa manera, pues lo entiendes, ¿no? Si no puedo escuchar, pues del otro sentido del que me valgo es la vista, ¿no? Y entonces conectan la vista para alertarte de lo que está pasando. Y fíjate que esto que comentas de Nipper se parece mucho a este software o driver que yo he recomendado, el de Crisp, que yo utilizo muchísimo, que te filtra los sonidos de tu casa. Por ejemplo, cuando estás haciendo una videoconferencia, si está ladrando el perro o un niño llorando, o la señora de los colchones que pasa con su altavoz, todos esos sonidos te los filtra y entonces ya no tienes que estar preocupándote por ponerle mute. La contraparte no va a escuchar absolutamente de eso más que tu propia voz, ¿no? Y fíjate que tal vez no mucha gente lo sepa, pero en la marca Apple, quien tenga unos AirPods Pro, esta versión más sofisticada,
tiene ya en los settings unas modalidades bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una que yo alguna vez la había visto, pero no la utilizaba, ¿no? Yo siempre utilizo uno que se llama Voice Isolation, que hace esta función de CRISPR, ¿no? Si estoy yo en la calle, en un lugar muy ruidoso y me entra una llamada telefónica, pues yo le pongo Voice Isolation y la gente que me está escuchando del otro lado de la línea no escucha nada del ruido de fondo. Pero hay es uno que espectacular. Es hasta medio alienante del principio, ¿no? O sea, de pronto cuando lo activas, sientes que estás en un cuarto como en una alberca vacía o algo así, ¿no? Es un poco extraño la primera vez que experimentas esa modalidad. Sí, me recuerda a mi infancia cuando me metía en algún tambo o en un bote. Ándale. Escuchabas así bastante raro, como si estuvieras abajo del mar. Pero fíjate que hay otra función que se llama Wide Spectrum. Y si la activas, es un poco molesta porque se amplifican los ruidos ambientales, ¿no? Es lo contrario. Imagínate que estás en la calle y entonces el ruido del tráfico y el barullo de las voces empiezan a sonar más fuerte. Pero dentro del Wide Spectrum, en el caso de los AirPods Pro, tiene una función que se llama Live Listening. Y entonces utiliza algoritmos de inteligencia artificial para que los micrófonos capten principalmente las voces humanas y las trate de filtrar. Entonces, hay cosas bien interesantes. Fíjate, por ejemplo, si estás en un FaceTime, en una videollamada, y estás hablando con alguien, pues tal vez quieras que no se escuchen los ruidos del fondo. Pero imagínate que le vas a cantar feliz cumpleaños a tu mamá y estás con toda tu familia, pues a lo mejor quieres que escuche las voces de todos los que están alrededor y todo el ruido que le están haciendo, pues es mucho más emocionante a que solo te escuche tu propia voz, como si estuvieras en un estudio de grabación, ¿no? Entonces, exacto, estas cosas son bien interesantes, ¿no? La gente que tenga Android, también sé que existen muchas opciones. Yo en lo particular tengo unos Bots Pro, en el caso de Samsung, y fíjate que por ser Android, que es un poco más abierto en estos desarrollos, tiene mucho más modalidades, ¿no? Incluso tiene una función ahí como de laboratorio y tiene una cosa que se llama igual Amplify Ambient Sounds, amplificación de los sonidos ambientales, y un Hearing Enhancement, como un mejoramiento de la escucha. Y fíjate que lo activé y es sorprendente. O sea, estaba yo solo y escuchas tu respiración muy fuerte. Si te mueves, oyes cómo fricciona la ropa y no digas teclear, ¿no? Si tecleas en la computadora, suena durísimo, unos martillazos en la cabeza, ¿no? Y digo, hoy vengo muy fantasioso, tú disculparás. Yo creo que en un futuro muy cercano, esta combinación de este hardware, de estos micrófonos con estos altavoces que sensan todos estos sonidos, combinados con algoritmos de inteligencia artificial, va a ser unas cosas súper prácticas para todo el mundo, no nada más para la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Estarán de acuerdo todos que, por ejemplo, es muy molesto estar en un bar o en una discoteca o en un lugar donde hay ruido muy fuerte, como música, y tienes al lado a alguien con el que estás platicando. Y si platicas un rato largo, al otro día vas a acabar afónico porque los dos estuvieron gritándose uno al otro porque no lo escuchas, ¿no? Entonces imagínate, te podrías poner tus audífonos, estos sonidos de la música y del barullo lo puede bajar, por ejemplo, a un 20% para que no tengas esa sensación de que estás adentro de un bote, y la voz humana puede rellenar el otro 80% y podrías estar platicando perfectamente con la otra persona aún en un lugar bastante ruidoso, ¿no? En fin, muchas cosas muy interesantes que en este tipo de notas a ti y a mí nos encantan porque van en beneficio de las personas, ¿no? Lo más importante. Eso es lo más importante y digo, ya lo he platicado aquí, tú lo sabes perfecto, pero nuestros amigos de Tecnófagos también. O sea, yo tengo un hijo con un impedimento importante en el tema del habla y pues justo, o sea, él, por ejemplo, toma una terapia en la que le enseñan a expresarse a través de una tablet, ¿no? Entonces, y siempre me ha parecido que ese método, o sea, le está funcionando y es muy padre ver cómo hace avances con ese tipo de cosas, pero me parece rudimentario a estas alturas de la vida, ¿no? O sea, justo creo que este tipo de soluciones deberían de impulsar que tengamos algo mucho más sofisticado con inteligencia artificial, porque vaya, si Paulo quiere decir, quiero ir al baño, tiene que buscar 5 páginas dentro de la tablet y estar recorriendo ahí, desplazando, y buscar el verbo y luego baño, y aunque lo reduzca nada más a quiero baño, pues de todas formas tiene que explorar varias, pasar por varias pantallas y tal, cosas que creo que pueden simplificarse mucho más con un buen mecanismo de inteligencia artificial, y justo esto es a lo que apuntala, ¿no? Entonces, pues sí, muy inspirador, y creo que pues para eso es para lo que estamos desarrollando este tipo de herramientas, ¿no?
Totalmente. Y estoy seguro que vas a ver que en unos cuantos años se va a desarrollar algo que le va a permitir a él expresarse hasta con una voz Justo. propia, y la va a poder elegir, y algún algoritmo con algún dispositivo le va a ayudar a expresarse como cualquier persona, ¿no? Súper Totalmente. importante. Totalmente. Pues bueno, Bernie, pues ahí está eso. Vamos a lo que sigue. Vamos. Pues, ¿qué tal, mi querido Bernie, que se le vio al señor Elon Musk? Esta sí es nota como de ventaneando, ¿verdad? Pues Sí, nada, sí, sí, Bernie, sí. que se vio a Yo Elon lo Musk en anticipé en la China. introducción, dije, está buena. Sí, 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 sí. Pues que se vio al señor Elon Musk en China. A ver, lo que es real es que ha habido una crisis de diferentes tamaños en Tesla. Y el señor Musk decidió visitar China, y su visita al parecer no es lo que él esperaba, ¿no? O sea, él tiene un acuerdo con Baidu acerca de los mapas carreteros, eso ya lo sabíamos, pero esa información no va a poder salir de China. A ver, de estos mapas de Baidu, pues básicamente es la información que se va a poder bajar a los Teslas para el tema de la conducción, pero insisto, esos datos no se van a poder sacar de China. La tecnología de conducción autónoma completa de Tesla no puede competir con las alternativas chinas, que son mucho más avanzadas. Y pues esto es un gran motivo de preocupación para el señor Musk, porque China es el segundo mercado más grande para Tesla después de Estados Unidos, y las ventas han bajado de forma importante. Las ventas de Tesla en China cayeron un 4% en el primer trimestre, que pudiera no ser tan dramático, pero lo que preocupa a Musk y a sus inversionistas es que en ese mismo tiempo el mercado de vehículos eléctricos en China creció más del 15%. Entonces no es que la gente esté comprando menos, más bien le están comprando mucho más a los competidores, y ya hemos hablado aquí de algunos de ellos y de la oferta, de cómo se está posicionando de forma muy, muy, muy importante, no nada más en China. Entonces, bueno, pues ya lo decíamos, se anunció una asociación que permite a Tesla acceder a una licencia cartográfica para recopilar datos en carreteras chinas, facilitada por Baidu. Este acuerdo despeja un obstáculo regulatorio más para la FSD de Tesla en China, pero los datos recopilados probablemente se quedarán en China. Entonces, bueno, pues Tesla es más caro que sus competidores, en los rivales chinos. Y para acabarla de amolar, mi querido Bernie, al parecer el Cybertruck no está homologado en China ni tampoco en la Unión Europea. Y es probable que, o sea, según los últimos análisis, pues es probable que ni siquiera se estrene en Europa, ya que no ha alcanzado las regulaciones de seguridad que requieres para poder estrenar un vehículo en la Unión Europea. Entonces, pues estos mercados claves se le están escapando de las manos a Tesla, y eso ha puesto algunos botones rojos, algunas banderas rojas ahí en esta empresa de Elon Musk. Pues, ¿qué podemos aprender de esto, Bernie? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Si es verdaderamente esto una crisis en Tesla, o simplemente estamos viendo, que a mí me da un poco más esa impresión, la creación de un mercado ya pues, muy nutrido, con muchos competidores? Ellos inventaron una categoría, pero difícilmente el que inventa la categoría se queda con ella. Entonces, ¿qué es lo que ves ocurriendo en términos macroeconómicos, digamos, con este tema de los coches eléctricos y que tienden a ser autónomos? Fíjate, es súper interesante porque nosotros que estamos en Occidente, pues Tesla es la referencia de una compañía muy innovadora en muchos sentidos, pionera, quien yo creo que sin lugar a duda a nivel global fue la que impulsó fuertemente que se desarrollara la industria automotriz eléctrica. Y luego la visión particular de Elon Musk, metiéndole esta parte de conducción autónoma que lleva varios años insistiendo, ¿no? Pero lamentablemente el señor Elon Musk pues es una sola persona, aparte es muy inquieto, está metido en muchas cosas, y creo que el precio que está pagando Tesla por esa razón es que va a un paso muy lento, ¿no? Aquí hemos comentado y todo el mundo lo sabe que Elon Musk anuncia que va a lanzar un coche más económico, y lo acaba sacando 2-3 años después, ¿no? Cuando anunció el Model 3, luego el Model Y lo sacó relativamente rápido. El famoso Cybertruck, dijo que iba a estar listo, me parece que 2 años después de cuando lo anunció por primera vez, y creo que acabó estando 4 después. Y pues es un coche
pues todavía una versión muy preliminar con muchos problemas. Tuvo un recall ahí con algún problema del acelerador. Yo no he tenido la oportunidad de ver físicamente uno, digamos, como decimos aquí en México, en vida real, pero gente que sí los ha visto y se ha subido me dicen es que la Cybertruck es un camión, ¿no? Es demasiado grande y pues vehículos de esos tamaños en Europa pues es prácticamente inviable, ¿no? Eso es Tesla, ¿no? Y por el otro lado tienes a China, que tal vez aquí en Occidente pues no nos enteramos con la oportunidad o tal vez con el detalle de cómo están sucediendo las cosas allá. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje específicamente para ir a ver tecnología y empresas en 2018 y me sorprendió gratamente ver una serie de desarrollos muy sofisticados y muy avanzados que tiene el país en muchas industrias, ¿no? Y de ahí le he seguido más o menos la pista a cosas que hace China, presas, carreteras, estos VTOLs, que son vehículos para despegue y aterrizaje vertical, o no se diga los coches autónomos. En México al menos, no sé qué piense la demás gente en Latinoamérica, en España, que estoy seguro nos escuchan, de marcas de automóviles chinos, pero en México debe haber unas 8 o 9 marcas chinas que entraron al mercado en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Yo creo que deben de ser muchas más, porque el otro día me estaban dando una cifra espectacular que no he podido corroborar, pero me decían que hay alrededor de 50 players en el mercado automotriz mexicano. O sea, hay alrededor de 50 marcas, que yo no puedo nombrar ni siquiera 10, creo. Pero sí, aparentemente es muchísimo más vasta y se ha vuelto de esos 50, el 50% de ellos llegaron en los últimos 20 años. Entonces, sí. Es espectacularmente amplia la oferta automotriz en México. Sí, mira, yo tengo una camioneta pequeña, no voy a decir la marca, por respeto al fabricante, pero es de origen chino, ¿no? Es una camioneta, para 5 pasajeros, como tipo SUV, pequeño, ¿no? Y tiene un sistema que se llama ADAS, ¿no? De estos sistemas de conducción semiautónomo. Y mi experiencia comparada con un Tesla, pues es como tener una PC con Windows 95 y una MacBook Pro, ¿no? Así de brutal es la diferencia. Y entonces a veces te quedas con ese sesgo, pero pues bueno, tal vez es por el tipo de vehículo, el costo que tiene, etcétera, ¿no? Y este fin de semana me di a la tarea, me llamó mucho la atención lo que dijiste de la nota, ¿no? En China son más sofisticados los sistemas de conducción autónoma que Tesla. Y mi primera reacción, dije, no, eso no es cierto, eso es imposible, ¿no? Tesla es el rey y Tesla es el más sofisticado. Y me encontré unos videos que te estaba comentando antes de que empezáramos a grabar. Si lo quieren ver, es un canal que se llama Inside China Auto, para decirlo en inglés. La persona que hace reseñas, como hay miles de reseñas en YouTube, es un señor, no sé si sea americano, pero habla perfecto inglés, y dice que le cuesta todavía trabajo la pronunciación en China, vive en China y tiene un vehículo que no reconozco de qué marca es. Sí muestra el coche, pero al menos esos no hay en México, ¿no? Y el nivel de conducción que tiene autónomo el coche, y sobre todo la interfaz que tiene embebido una especie de ChatGPT, y te platicaba a ti que simplemente para demostrarlo verbalmente le dice, así como cualquiera de nosotros lo haría con ChatGPT, oye, abre mi ventana izquierda, prende la calefacción, abre el quemacocos, reclina un asiento y pon el radio en el podcast de Tecnófagos. Todo eso lo dice en una sola instrucción, en un solo enunciado verbal. Y el coche reconoce todo y ejecuta todo en paralelo, ¿no? Baja el vidrio, abre el quemacocos, pone el radio, etcétera, ¿no? Entonces, sí me sorprendió muchísimo el nivel de desarrollo que hay en China para este tipo de vehículos. Y si esto lo extrapolas a otras industrias que te decía yo que yo las he estado siguiendo en los últimos 5 o 6 años. Por ejemplo, una cosa que me dejó marcado en ese viaje, me subí a un tren de alta velocidad y me enteré que a partir del 2008 en China me parece que solo había 180 kilómetros de un par de rutas de trenes de alta velocidad, ¿no? Y cuando yo fui en 2018, 10 años después, había 25,000 kilómetros
y no sé cuántos cientos de rutas de trenes de alta velocidad, ¿no? Creo que ahora esa cantidad es el doble, ¿no? Vi una reseña de que al año se construyen más de 6,000 kilómetros de autopistas de alta velocidad, ¿no? He visto videos y seguramente nuestros amigos también se los han topado por ahí, donde construyen un edificio en 7 días, ¿no? Construyen una presa en 3 meses. Hacen unas cosas a una escala brutal, ¿no? Porque China es así, ¿no? China es una máquina de replicar cosas y de perfeccionarlas. Y esta percepción que tenemos en Occidente, pues de que las cosas chinas son baratas y malas, pues yo creo que desde hace muchos años esto dejó de ser así y ahora creo que no solo es una amenaza para Tesla, creo que es para muchas industrias. No me suena nada descabellado que vamos a ver en los próximos años cómo los mercados se van a llenar de automóviles de origen chino y no dudo que el liderazgo, al menos tecnológico, en los sistemas eléctricos y sobre todo en las interfaces, la conducción autónoma, estas pantallas que tienen los automóviles y que todo tiende a ir hacia la voz, como lo que estamos viendo con los chat GPTs en la inteligencia artificial, podría suceder muy rápido. Yo siempre pongo la analogía de cuando se acabaron los rollos de las cámaras fotográficas. Tú recordarás, ¿no? En cada esquina había un laboratorio de revelado, ¿no? Y de repente en 3, 4 años desaparecieron, se extinguieron, ¿no? Fue así como el exterminio total de esos laboratorios. Y ahora, pues digo, a menos de que sea de hobby o por alguna razón que estés estudiando algo extraño, tomarías fotos con un rollo fotográfico, ¿no? El resto de la humanidad utiliza una cámara digital, ¿no? Creo que hacia allá vamos con esta tecnología eléctrica y de conducción autónoma, absolutamente, ¿no? Pues a todo eso nos llevó la visita del señor Musk en China. Y bueno, pues sí, yo insisto, creo que, a ver, lo que hemos estado viendo, y lo digo en términos muy generales, en Tecnófagos hablamos de muchas tecnologías emergentes y cómo esas tecnologías van creando industria a su paso, ¿no? Y hemos hablado de varios ejemplos, algunos de los cuales me encanta repetir cuando doy alguna plática o lo que sea. Me encanta el ejemplo que me has escuchado decir 1000 veces del cajero automático. Tú platicas padrísimo uno de los caballos y la transición al automóvil. O sea, la tecnología irrumpe y crea nuevas formas de vida y crea irrupción en nuestra vida, crea sensaciones de incomodidad en algunos definitivamente porque pues, nos saca de nuestra zona de confort, pero es un poco lo que estamos viendo también con los coches autónomos, ¿no? O sea, esto es, y con los coches eléctricos en general como categoría, pues al final estamos viendo cómo se está creando una industria y eso va a tener golpes, aspavientos. En este libro ya mencionado de Mustafa Suleyman, habla de eso, ¿no? De qué tan rápidas se adoptan las olas y qué tan rápida va a ser esta ola que estamos viviendo. Así que va a ser muy, muy, muy interesante ver lo que va a estar pasando en los mercados más competitivos del mundo, en particular en China y en Estados Unidos, y veremos cómo nos afecta y nos sigue afectando a nosotros de este lado de Occidente, como bien lo dijiste, mi querido Bernie. Fíjate, me recordaste una frase sí. que leí hoy en la mañana. Sí. Que decía, así como escribir a mano, la siguiente va a ser manejar un automóvil, ¿no? Sí, tal cual. O sea, la verdad es que ya quien escribe a mano, digo, a menos de que sea una tarjeta de cumpleaños, algo que quieras que sea muy personal, nadie escribe a mano, ¿no? Es lento, impráctico, problemas de legibilidad, incómodo, etcétera. Todo el mundo lo hace de forma digital, ¿no? Y la conducción va para allá. Así es. Muy bien, pues vamos con lo que sigue. Siempre queda un espacio para el postre. Oye, y lo que sigue también está para analizarse con calma. A ver, la nota dice fondos verdes que no son tan verdes. Y yo decía en el intro que lo único verde que tenían era el color de los dólares. Digo, eso obviamente es una exageración. Pero a ver, vamos a entender de dónde está el problema y de dónde proviene. 43% de los llamados fondos verdes, es decir, en principio se pensa, en Europa estoy hablando, que en principio se pensaría que están dedicados a temas ecológicos, invierten en combustibles fósiles. Que, pues, de alguna manera, o no de alguna manera, de todas las maneras posibles, contraviene, en principio,
su razón de existir. Destinan hasta el 6% de su capital a empresas de carbón, petróleo y gas. La inversión total en estas empresas asciende a 6.700 millones de euros. En 2023, 6 de cada 10 euros invertidos en Europa se dirigieron a fondos sostenibles. Está de moda, es lo que hay que hacer y todos estamos de acuerdo en que es una buena causa. Sin embargo, aquí lo interesante es que el mercado de estos fondos, el mercado de estos fondos movió aproximadamente 5.2 billones de euros, que es más del doble de lo presupuestado para la Unión Europea para la crisis climática de 2021-2027. Las 10 compañías más contaminantes recibieron 2.700 millones de euros de fondos verdes. Entre estas compañías destacan Total Energies SE, NextEra Energy Incorporated y CSX Corp. Actualmente, la mitigación de riesgos climáticos se ha convertido en un criterio fundamental para evaluar la sostenibilidad. No existe un límite en las inversiones en combustibles fósiles para fondos verdes bajo la regulación actual, aunque la Comisión Europea está revisando esta normativa, hoy no existe. Los nombres de los fondos no deben ser engañosos y deben reflejar las inversiones reales, según esta es la presión que se está haciendo para que esto cambie. Entonces, una propuesta de directrices plantea que se limite la inversión en gas al 50%, petróleo al 10% y carbón al 1% para los fondos que se autodenominan sostenibles o verdes. Es una realidad que la mayoría de la energía de la Unión Europea aún depende de combustibles fósiles, eso no sorprende, pero lo que se argumente, lo que se dice es que la transición energética justifica el financiamiento de estas empresas. Entonces, pues lo que estamos hablando, Bernie, es que a pesar de, estamos buscando una nueva regulación y que pues lo que estamos viendo es que se sigue invirtiendo muchísimo, el mundo sigue profundamente invertido en los combustibles fósiles, en el petróleo, en el carbón. México es un ejemplo de esto. O sea, lo que seguimos discutiendo hoy es si debemos de construir más o menos destilerías, invertir más o menos en los petróleos. Y pues los llamados fondos verdes que supuestamente destinarían los capitales que reúnen para invertir en causas ecológicas, en realidad pues también acaban invirtiendo, como dice esta investigación, en combustibles fósiles y en estas causas que pues ya sabemos que perjudican terriblemente al planeta, al menos en la parte ecológica, que pues es fundamental para la vida. Entonces ahí tenemos una aparente paradoja y un problema muy importante que resolver. Realmente, fíjate, son de estas notas que mencionamos tú y yo aquí en Tecnófagos que tienen pues un impacto muy importante en la conciencia de las personas, ¿no? La gente que amablemente nos escucha. Afortunadamente, muchos de ellos comentan ahí en Tecnófagos, pues la preocupación, ¿no? Gente que vive en Europa, algunos mexicanos que andan por allá, de lo que está sucediendo con el cambio climático. Y no es para menos, lo debemos de tomar muy en serio. Buscando información, fíjate que me encontré un dato que se estima que México tendrá que destinar más o menos un 7% del PIB en el año 2050 para resolver problemas relacionados con el cambio climático en más de 1,500 municipios del país, ¿no? O sea, es algo que ya por la trayectoria y las tendencias que tenemos al menos en México, es un problema que se está vislumbrando, ¿no? Lo que mencionas de las refinerías, pues particularmente el gobierno actual no ha sido muy pro generación de energía limpia y ha privilegiado estar con particularmente la generación del petróleo, ¿no? México es un país que afortunadamente es rico en petróleo, pero pues esta cuestión del cambio climático es mucho más relevante e importante para revertirla, ¿no? Creo que sí hay mucho que podemos hacer nosotros, las personas, en nuestras casas a nivel individual, desde cosas tan simples como cuidar el agua. Yo particularmente les comparto que desde hace unos 13 años, en 2011, instalé unos paneles solares que en ese entonces no eran tan baratos. Así es. Pero pues lo hice en una parte ahorrar a largo plazo porque tardas algunos años en recuperar la inversión. Sí. Y un poco por esta conciencia ecológica de cuidar el planeta. Y hace unos 2 años los cambié porque la tecnología de los paneles solares ha evolucionado tremendamente, ¿no? Y también las necesidades de consumo de energía en mi casa con mis hijos. Así como fueron creciendo ellos, se fue incrementando el recibo de la luz, ¿no? Entonces, los cambié y la verdad es que hoy es bastante asequible, ¿no? Fíjate, hay una estadística que dice que en 1976 generar 1 watt
con tecnología de energía solar costaba más o menos $76, ¿no? Algo carísimo, prácticamente inviable, ¿no? En los años 70. Y hoy en día está abajo de 36 centavos de dólar, ¿no? Generar un watt de energía. Yo con estos paneles, desde que los cambié a la nueva generación, hace un poco más de 2 años, yo no pago nada de luz. Digamos que la luz es gratis, cargo mi coche también sin costo, pero más allá del beneficio económico, pues también puedo jactarme de que el consumo de energía en mi casa y en mi auto es totalmente limpio, ¿no? No proviene de ninguna energía. De combustibles fósiles. De combustibles fósiles, ¿no? Entonces aquí la invitación está para hacer lo propio, ¿no? He visto videos, no los conozco, pero hay una especie de turbina que se desarrolló hace relativamente poco, que es tremendamente eficiente, la puedes poner en tu azotea y con muy poco viento que sople, te puede generar algo de energía, ¿no? Depende seguramente de la cantidad de turbinas que pongas y el tamaño de las mismas, pero hay manera de que puedas producir esta energía limpia, ¿no? Y mi último comentario al respecto es, vi y escuché, porque ahora los podcasts, igual que el de nosotros, ya también están en video, del señor Joe Rogan, que es muy famoso. Sí. Me parece que es de marzo de este año, y entrevistó a Ray Kurzweil, ¿no? Y dentro de muchas cosas de las que hablaron, Ray Kurzweil le decía que espera más o menos que para el 2027 se va a alcanzar la autosuficiencia energética en el mundo, precisamente con puras energías limpias, ¿no? Por el otro lado tienes personajes como Sam Altman, que le está apostando a la fusión nuclear, la generación de ese tipo de energía que también podrías decir que es limpia, a lo mejor es un poco más riesgosa, tiene que tener más cuidados, pero sin lugar a duda no es contaminante si está bien controlada. Pero pues de cualquier forma urge que todos los ciudadanos empujemos en esta conciencia global colectiva para que se haga el cambio de manera más acelerada y dejemos de contaminar y de dañar al país, ¿no? Igual al mundo, ¿no? No nomás al país, sino al mundo entero. Bueno, a ver, mientras decimos esto, Bernie, estamos aquí en México viviendo una sofocante ola de calor. Como no se había visto y que yo no recuerdo nunca haber experimentado este calor en los años que llevo viviendo en México, que son todos los de mi vida. Y la verdad es que es bien deprimente pensar que este calor, que en la Ciudad de México alcanzáramos los 35 grados era impensable. Entonces, el pensar que ese calor proviene del calentamiento global, del cambio climático y que lo hemos provocado por nuestros malos manejos y por nuestra sed imparable de chupar petróleo y de quemar plásticos y de extraer carbón y de quemar, o sea, de esta inconsciencia ecológica hace que además el calor sea todavía más desagradable, ¿no? Entonces, claro que tenemos que tomar cartas en el asunto y claro que tenemos que hacer algo porque ya lo estamos viviendo y bueno, pues el cambio climático ahí está en todas partes, no nada más en este calor, sino en todo lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Así que sí hay que hacer algo, todo lo que se pueda y contribuir porque pues esto va muy, muy, muy en serio. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Y pues hoy en la cafetería, es decir, nuestra gustada sección de la inteligencia artificial, pues el misterio del poderoso chatbot que desapareció sin dejar rastro. Está muy simpático esto que pasó. Muchos de ustedes ya lo habrán visto. Pues hubo por ahí, digo, yo lo vi por el tema de los tweets, bueno, de los mensajes en X, pero se empezó a hablar de un GPT-2 chatbot. Y que además desapareció tan misteriosamente como llegó. A ver, el contexto de la historia es que un avanzado modelo de inteligencia artificial con orígenes desconocidos llamó la atención esta semana cuando las comunidades en línea analizaron un enigmático tweet del ya mencionado Sam Altman. Y bueno, pues a ver, al parecer estuvo disponible en un importante sitio de referencia de modelos de lenguaje, LMSSys, o sea, Language Model Systems, ORG, y nadie sabe de dónde proviene, pero muchos consideran que tiene aproximadamente las mismas capacidades que el GPT-4 de OpenAI. Muy interesante, la gente que pudo jugar con este modelo y que lo vio, sabe que sí existió, que estuvo ahí en línea. Por ahí había un dato muy interesante de gente que lo puso a resolver. Por ejemplo, algunos usuarios afirman que casi codificó un clon perfecto del juego móvil Flappy Bird
Otro usuario dice que resolvió un problema de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de un solo golpe. En largos hilos de Reddit, claro, lo que se publica en Reddit siempre habrá que tomarlo con un grano de sal, pero vaya, los usuarios especulan salvajemente sobre los orígenes del GPT-2 chatbot y discuten si proviene de OpenAI, de Google o de Anthropic. No hay evidencia para ninguna de estas afirmaciones, pero los tweets del CEO de OpenAI, de Sam Altman y otros ejecutivos, solo han avivado el fuego. A ver, ¿qué dijo Sam Altman? O sea, en algún momento, pues simplemente tuiteó que le parecía muy impresionante este modelo, pero no sabemos a la fecha de dónde provino. Un profesor de ingeniería informática de la Universidad de Wisconsin encontró que el GPT-2 chatbot podía realizar una tarea que otros modelos o sea, líderes de la inteligencia artificial no podían, y Dimitris Papailopoulos le pidió al GPT-2 chatbot que resolviera un acertijo matemático que involucra aprender algunas reglas no explícitas con los que generalmente los modelos de inteligencia artificial se tropiezan, y aparentemente sí lo pudo resolver. Pero bueno, pues el chiste es que esto ya no está donde estaba alojado, en esta página que ya mencioné de modelos de lenguaje. Y pues nadie sabe a dónde se fue y qué fue de él. ¿Tú tienes más información de esto, mi querido Bernie? Y pues ya te imaginarás, hay cualquier clase de especulaciones en internet al respecto, ¿no? Y voy a tratar de conectar los puntos, connecting the dots, como decía el señor Steve Jobs. Así es. Y es un poco de especulación, ¿no? Tómenlo con un grano de sal también. Recordarás que en diciembre, cuando se dio todo el drama del despido de Sam Altman, también salieron cualquier cantidad de teorías de por qué lo estaban despidiendo, pero una de ellas hablaba de un nuevo sistema que tenía OpenAI que se llamaba Q-Star, o sea, la letra Q y un asterisco, ¿no? Y después el propio Sam Altman, muy escuetamente, y algunas otras personas trataron de redondear un poco ese comentario, y parece ser que es como una línea de desarrollo que tiene OpenAI con unos modelos que particularmente se enfocan en el razonamiento matemático, ¿no? Cuestiones de lógica, que pareciera que es exclusivamente para cosas de matemáticas, como su nombre lo dice, pero se aplican mucho, por ejemplo, para el sentido común o para cuestiones de negocios o más en la vida cotidiana, ¿no? Un poco como lo que pasa con la programación, ¿no? Recordarás que Mark Zuckerberg, ahora que anunció Llama 3, su último modelo open source, dice que le pusieron 4 veces más énfasis a la codificación, y no porque se lo quieran dar solamente a los programadores, sino porque lo que descubrieron es que cuando el modelo tiene mucho énfasis en programación, tiene muy buena lógica para cosas que preguntamos las personas, ¿no? Entonces es como un efecto colateral positivo. Entonces, una de mis teorías, y que está combinada con lo que dice mucha gente en internet, es que el nombre es muy importante, ¿no? Se llama GPT-2. No es el chat GPT-2, ¿no? Porque digo, para empezar, en la historia de OpenAI, que es una compañía que se fundó en 2017, OpenAI ya ha lanzado el chat GPT-1 cuando nadie sabía que existía ni OpenAI. Luego lanzaron el chat GPT-2, luego el 3, y el que conocimos todos fue el chat GPT 3.5, ¿no? Y ahorita está el 4 y se supone que están probando el 4.5, ¿no? Entonces, llamarle a este GPT-2, la especulación es de que esta es la segunda generación, ¿no? A lo mejor van a resetear el contador y va a ser GPT-2, chatbot 1, chatbot 2, etcétera, pero ya de la nueva generación, ¿no? Y a mí me suena porque fíjate que los últimos 2 meses ha habido anuncios muy importantes de empresas que compiten con OpenAI, ¿no? La más importante, sin lugar a duda, pues el propio Google, que en mismo diciembre anunció el nuevo modelo que sustituía a Bard, que se llama Gemini, ¿no? Y luego, a las poquitas semanas, anunció que iba a lanzar el Gemini 1.5, ¿no? O Gemini 1.5, como le quieran decir. Y hace escaso un mes ya está disponible este modelo Gemini 1.5, que una de las cosas que tiene muy importantes es que tiene una ventana de contexto muy grande. La ventana de contexto es donde yo puedo escribir el prompt y acepta nada menos y nada más que 1 millón de tokens, ¿no? Ya lo hemos mencionado, 1 millón de tokens equivale a 1 hora de video, 11 horas de audio, 30,000 líneas de código. Es una ventana enorme para que le empujes lo que quieras al modelo, ¿no? Meta acaba de lanzar Llama 3 o Llama 3, si lo quieres decir en inglés. Él lanzó 2 versiones,
8,000 millones de parámetros y 70,000 millones de parámetros. Muy relevante, ambos son open source y los puedes descargar. Yo ya descargué el de 8,000 millones de parámetros y sí corre en mi MacBook. Corre un poco lento, pero ya es un super milestone que te puedas descargar nuestros modelos a tu computadora y te desconectas de la internet y entonces le puedes preguntar la cantidad de barbaridades que quieras y jugar con ellos, ¿no? Y Meta anunció que próximamente, dijo pronto, me imagino que es este año, va a lanzar un modelo de 400,000 millones de parámetros, ¿no? Y otros, ¿no? Por ejemplo, está Anthropic con Claude, está Mistral, esta compañía francesa. En fin, yo veo muchísima actividad y muchísima competencia, ¿no? Entonces, no es descabellado pensar que el propio OpenAI hizo este lanzamiento un poco para ver la reacción de la gente. Y yo creo que es un mensaje como de, hey, aquí estamos, nosotros también seguimos trabajando, stay tuned, something big is coming. Y creo que pronto va a lanzar algo, ¿no? Me gustaría dejarle una recomendación a la gente. También este fin de semana le metí muchas horas al podcast, que me gusta muchísimo hacerlo. Y fíjate que vi un video más o menos de 1 hora de duración. Lo recomiendo mucho que lo vean. Es una entrevista en Stanford el 24 de abril, o sea, hace poquito más de una semana. Sí. Es un video que se llama ETL, Entrepreneurial Thought Leaders. Parece ser que es un programa que tiene ahí Stanford permanente. Y en esta ocasión invitaron al señor Sam Altman. Voy a citar. Sí lo vi, estuvo extraordinario. Sí. Bueno, he visto cachitos, algunas frases de lo que dijo ahí. Es donde dijo que ChatGPT es el modelo más tonto con el que vamos a tener que lidiar, ¿no? El 4. Dijo ChatGPT 4 es el modelo más tonto. Que hasta se siente avergonzado por él de repente, ¿no? Exactamente. Y dijo un par que, si me permites, las digo muy rápido, ¿no? Dijo, y de verdad, esto es de manera muy constructiva para nuestra audiencia. Dijo el señor Sam Altman. Dice, por mucho, la época actual es la mejor época para crear una compañía. Mucho más que cuando apareció el internet, ¿no? Que diga eso Sam Altman me parece muy relevante, ¿no? Luego por ahí le hicieron algunas otras preguntas y mencionó, él dijo, mira, si nos gastamos $500 millones o $5,000 millones o $50,000 millones, no me importa, nos los vamos a gastar, ¿no? Entonces, quiere decir que le están metiendo muchos recursos y de manera... Muchos billetes. Muy en serio, ¿no? También me parece importante que dijo que 2 de las habilidades más importantes... Le preguntaron que cómo iba a ser el futuro, ¿no? Le dijeron, oye, pues tú que llevas el liderazgo en todo esto de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a cambiar la humanidad dentro de 10 años, ¿no? Y dijo, mira, yo creo que muchas cosas van a seguir igual, sobre todo a nivel humano, y cuestiones de las actividades que hacemos las personas, pues evidentemente se van a ver afectadas positivamente por la inteligencia artificial, ¿no? Él es tremendamente optimista. Pero me llamó la atención que dijo, mira, yo les recomiendo que la resiliencia y la adaptabilidad son 2 habilidades de estos soft skills que son tremendamente importantes para que lo tengamos las personas, ¿no? Entonces, yo para cerrar, sí creo totalmente que este es un leak intencional de OpenAI. Y me atrevería a decir que muy pronto, en unas cuantas semanas, escaso un mes, por ahí así, vamos a ver algún anuncio de OpenAI que va a ser importante, ¿no? Me atrevería a decirlo. Pues pocas cosas nos importan hoy en día que los anuncios de OpenAI, así que te creo, por supuesto. Los que nos están viendo en video, pues podrán ver aquí un cameo que está haciendo mi hijo Paulo, de quien hablaba yo hace ratito, quien por cierto no trae playera y vino a traerme su playera para que se la ponga. Saludos a Paulo. Salud. Bueno, pues Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Es hora de poner playeras para mí. Y yo le quiero mandar un gran saludo a Mario Terrés en la edición, a Roger Flores en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto a ti, agradecerte y a toda la gente que hace posible que tengamos este podcast que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. No, al contrario, para mí es un placer poder platicar de toda esta tecnología y me divierte muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Así será, eso será en otro episodio más de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. ¡Hasta pronto!